Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Draupadi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya cha. Titanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Entonces, encuentro de Parikshit con el Brahmana. Resumen, el Señor Supremo es tan bondadoso con sus devotos puros que a su debido tiempo lo llama para que vayan con él y de ese modo crear una circunstancia auspiciosa para el devoto. Él crea una situación que favorezca su renuncia a las actividades mundanas. Cuando un devoto está demasiado absorto en cosas mundanas, el Señor crea una situación que lleva a la indiferencia. Maharaj Parikshit iba a convertirse en el medio a través del cual el Señor Krishna iba a revelar el Srimad Bhagavatam, tal como su abuelo Arjuna lo había sido por el Bhagavad Gita. La acción del rey no se debía a sus fechorías pasadas, el Señor lo dispuso todo de esa manera tan solo para llevar al rey de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. El plan consistía en que el rey, a causa de su supuesta fechoría, pudiera ser maldecido por un niño brahmana sin experiencia que estaba infectado por la influencia de Kali y en virtud de ello dejara su dulce hogar para siempre. ¿Cómo andas, Draupadi? ¿Cómo vamos? Leímos el 31, vamos a seguir con el texto 32. Ahí voy. 32. Ok. Dice, el sabio que tenía un hijo que era muy poderoso, ya que este era el hijo de un brahmana, mientras el niño jugaba con niños inexpertos, se enteró de la aflicción de su padre, que había sido causada por el rey. En ese preciso lugar y momento, el niño habló de la siguiente manera. Significado. En virtud del buen gobierno de Maharaj Parikshit, hasta un niño de corta edad que estaba jugando con otros niños inexpertos pudo volverse tan poderoso como un brahmana capacitado. Este niño era conocido como Sringi y había sido formado por su padre en el sistema de Brahmacharya, de modo que pudiera ser tan poderoso como un brahmana, incluso a esa edad. Pero como la era de Kali estaba buscando la oportunidad de arruinar el patrimonio cultural de las 4 órdenes de la vida, el inexperto niño le dio la oportunidad a la era de Kali de entrar en el campo de la cultura védica. El odio a las órdenes bajas de la vida comenzó con este niño brahmana, bajo la influencia de Kali. Y de esa manera, la vida cultural comenzó a decaer día a día. La primera víctima de la injusticia brahmínica fue Maharaj Parikshit, y debido a ello se redujo la protección que el rey había dado contra la embestida de Kali. Hoy. Y texto 33. Sringi, el hijo del brahmana, dijo: oh, tan solo miren los pecados de los gobernantes que, como cuervos y perros, guardianes de la puerta, perpetran pecados en contra de sus amos, a despecho de los principios que rigen a los sirvientes. Significado: se considera que los brahmanas son la cabeza e inteligencia del cuerpo social y que los kshatriyas son los brazos del mismo. Los brazos se requieren
para proteger el cuerpo de todo daño, pero deben actuar según las indicaciones de la cabeza y el cerebro. Esa es la disposición natural hecha por la Orden Suprema, ya que en el Bhagavad Gita se confirma que conforme a la calidad y el trabajo que se hace, se establecen 4 órdenes sociales o castas, a saber, los brahmanas, los kshatriyas, los vaishyas y los sudras. Naturalmente, el hijo de un brahmana tiene una buena oportunidad de convertirse en brahmana mediante la dirección de su apto padre, así como el hijo de un médico tiene una buena oportunidad de convertirse en un médico capacitado. De modo que el sistema de castas es muy científico. El hijo debe aprovechar la aptitud del padre y volverse así brahmana o médico, y no de alguna otra manera. Sin la aptitud no se puede ser brahmana ni médico, y ese es el veredicto de todas las escrituras y órdenes sociales. Aquí Shringi, el apto hijo de un gran brahmana, logró el poder brahmínico necesario, tanto por nacimiento como por formación, pero carecía de cultura, debido a que era un niño sin experiencia. Por la influencia de Kali, el hijo de un brahmana, se envaneció con el poder brahmínico y por eso cometió el error de decir que Maharaj Parikshit era como los cuervos y los perros guardianes. Qué duro el Shringi. El rey ciertamente que es el perro guardián del Estado, en el sentido de que mantiene vigilada la frontera del Estado para protección y defensa del mismo, para referirse a él como si fuera un perro guardián. Es un signo de un niño poco culto. Así pues, la caída de los poderes brahmínicos comenzó a medida que ellos le dieron importancia al derecho de nacimiento sin cultura. La caída de la casta brahmana comenzó en la era de Kali, y como los brahmanas son la cabeza del orden social, todas las demás órdenes de la sociedad también se comenzaron a deteriorar. Este comienzo del deterioro brahmínico fue sumamente deplorado por el padre de Shringi, como lo observaremos. 34. A los descendientes de las órdenes monárquicas se los designa ciertamente como perros guardianes y deben mantenerse en la puerta. ¿Con qué derecho pueden los perros entrar en la casa y exigir comer con el amo en el mismo plato? Me acordé de que luego el perro venía. Significado. El inexperto niño brahmana sabía sin duda que el rey le había pedido agua a su padre y que éste no le había respondido. El trato de justificar la inhospitalidad de su padre de una manera impenitente, propia de un niño inculto. Él no lamentó en absoluto que el rey no fuera bien recibido. Por el contrario, justificó el erróneo acto de una manera característica de los brahmanas de Kali Yuga. Él dijo que el rey era como un perro guardián, por lo cual era incorrecto que entrara en la casa de un brahmana y pidiera agua de la misma vasija de éste. Al perro ciertamente que lo cría su amo, pero eso no significa que el perro va a pretender comer y beber del mismo tarro. Esa mentalidad engreída es la causa de la caída de la orden social perfecto. Y podemos ver que al comienzo ello fue iniciado por el inexperto hijo de un brahman. Así como el perro nunca se le permite entrar en la intimidad del hogar, aunque lo haya criado el amo. Asimismo, según Shringi, el rey no tenía derecho a entrar en la casa de Shamika Rishi. En opinión del niño, el rey era quien estaba equivocado,
y no su padre, y de ese modo justificó el silencio de este último. Ujú. ¿Mm? Sí, entonces por eso se explica que en la era de Kali los brahmanas, los demonios nacen en familias brahmínicas. De hecho, muchos demonios que se liberaron anteriormente vuelven a nacer en familia de brahmanas. Y vemos, bueno, claro, el niño también, por ser niño, era fácil justificarlo por su error, pero sí demostró toda esa característica que tenemos que siempre tener cuidado en el orgullo. Y él, como estaba jugando con otro niño, quiso también, por su orgullo de ser brahmana, que eso es un gran peligro para todo lo que practicamos vida espiritual, volvernos orgullosos por el conocimiento, ¿no? Y entonces él quiso demostrar, y hablando así del rey, que es Maharaj Parishi, un gran rey santo, y demostrar que incluso tenía el poder de maldecirlo, ¿no? Entonces, bueno, así avanza la era de Kali. Haribol, Premi. Hola, ¿cómo andan? Gracias, Bien. hermano. Comentario, Premi. No sé por qué se me abre el micrófono, no, estoy escuchando, gracias. Bueno, entonces, Draupadi, ¿quieres decir algo? No, Vamos a ver cómo sigue el pasatiempo. Texto 35, ¿verdad? 35. Ujú. Después de Avisa la... ¿Tomó? cuando quieres, cuando te canses, avisas. Sí, bueno, nomás déjame pongo el aire un poquito para allá. Espera. Yo también puedo leer. Ah, bueno, Sri Raga, ¿no? Un rato. Sí. Estamos en el capítulo. Puedes, a ver, si quieres, déjame pongo nada más en línea. Dame un segundo. ¿Quieres el link? O Déjame ver si aquí lo tengo. Ah, sí. ¿Qué 18:35. 18:35. Ok, dame un segundo. 18, Maharaj Pariksit y 35. A ver, ya lo tengo aquí. Sí, ya. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos muy bien. Va. Después de la partida del señor Sri Krishna, la personalidad de Dios y supremo dirigente de todos. A ver, después de la partida del señor Sri Krishna, la personalidad de Dios y supremo dirigente de todos, estos arribistas han florecido, habiéndose ido nuestro protector. Por consiguiente, yo mismo me ocuparé de este asunto y los castigaré. Tan solo sean testigos de mi poder. El inexperto brahmana, significado. El inexperto brahmana, envanecido con un poquito del brahmateyas, quedó influido por el hechizo de Kali Yuga. Como se mencionó anteriormente, Maharaj Pariksit le dio licencia a Kali para vivir en 4 lugares, pero gracias al muy experto gobierno del rey, la personalidad de Kali a duras penas podía encontrar los lugares que se le habían asignado. En consecuencia, la personalidad de Kali Yuga estaba buscando la oportunidad de establecer su autoridad y, por la gracia del Señor, la encontró en el engreído e inexperto hijo de un brahmana. El pequeño brahmana quiso exhibir su poder de destrucción y tuvo la audacia de castigar a un rey tan eminente como lo era Maharaj Pariksit. Él quiso tomar el lugar del Señor Krishna después de la partida de este. Esos son los principales signos que caracterizan a los arribistas que quieren tomar el lugar de Sri Krishna bajo la influencia de la era de Kali. Un arribista que tiene un poquito de poder quiere convertirse
en una encarnación del Señor. Existen muchas encarnaciones falsas que han aparecido después de la partida del Señor Krishna de la faz del globo y están desencaminando al público inocente al aceptar la obediencia espiritual de las masas para mantener su prestigio falso. En otras palabras, la personalidad de Kali obtuvo la oportunidad de reinar a través de Shringi, el hijo de un brahmana. Muy bien, Ujú. pues ese es el principal signo, ¿no? Que todos nos queremos enseñorear. Somos unos arribistas. Esa, tal cual, tal cual. Así es. Bueno, texto 36. El hijo del Rishi, con los ojos al rojo vivo, por la ira, tocó el agua del río Cáusica mientras les hablaba a sus compañeros de juego y arrojó el siguiente relámpago de palabras. Significado: las circunstancias bajo las cuales se maldijo a Maharaj Parikshit fueron sencillamente pueriles. Como se ve en este verso, Shringi estaba exhibiendo su descaro entre sus compañeros de juego, quienes eran inocentes. Cualquier hombre cuerdo hubiera impedido que se le hiciera un daño tan grande a toda la sociedad humana al matar a un rey como Maharaj Parikshit. Solo para hacer una exhibición de poderes brahmínicos, el inexperto hijo de un brahmana cometió un gran error. Necesitaba unas buenas nalgadas ese niño. Sí. Bueno, texto 37. Traducción. El hijo del brahmana maldijo al rey de la siguiente manera. En el séptimo día, a partir de hoy, una serpiente alada morderá al más despreciable de esa dinastía, Maharaj Parikshit, por haber insultado a mi padre y haber quebrantado con ellos las reglas de etiqueta. Significado: así se dio comienzo al mal uso del poder brahmínico y gradualmente los brahmanas de la era de Kali quedaron privados tanto de los poderes brahmínicos como de la cultura brahmínica. El niño brahmana consideró que Maharaj Parikshit era Kulangara, o el despreciable de la dinastía, pero en realidad era el propio niño brahmana a quien le correspondía el término, porque fue únicamente por él que la casta brahmana se volvió impotente, tal como la serpiente a la que se le han roto los colmillos venenosos. La serpiente es temible mientras tiene los colmillos venenosos, pues de lo contrario solo los niños le temen. La personalidad de Kali conquistó primero al niño brahmana y gradualmente a las demás castas. De modo que en esta era todo el sistema científico de las órdenes de la sociedad ha adquirido la forma de un sistema de castas viciado que ahora está siendo erradicado por otras clases de hombres igualmente influidos por la era de Kali. Uno debe ir a la causa fundamental de la corrupción y no tratar de condenar el sistema tal como es, sin conocer su valor científico. Muy bien. Ujú. Texto 38. 38. Después, traducción. Después, cuando el niño regresó a la ermita, vio que su padre tenía una serpiente sobre el hombro y, debido a su congoja, se puso a llorar a gritos. Significado: el niño no se sentía feliz porque había cometido un gran error y mediante el llanto quiso liberarse de la carga que pesaba sobre su corazón. Así que después de entrar en la ermita y ver a su padre en esa condición en que se encontraba, se puso a llorar a gritos para tratar de aliviarse. Pero era demasiado tarde, el padre lamentó todo el incidente. La misma frase de siempre, ¿verdad? Papá, soy Shringi, ya no haré travesuras. Ya no le tra- Menos mal que en esta era ya no existen esos poderes de maldecir, porque No, pues no. Se acabaron a partir de String y más adelante lo explican.
Ah, Sí, ¿verdad? sí, porque Ajá. sería un Shingi desastre. fue el último, dice. Entonces Krishna dijo ya. Por eso los brahmanas ya no tienen ese poder de maldecir ni así como hacían antes. Claro, Krishna, ya no tienen poderes místicos, ninguno. Brindis. Krishna le dijo, cancelado, cancelado, cancelado. Cancelado 3 veces. Como dicen aquí, ¿no? Shingi se comportó como un brahmana de Kali Yuga. Sí, sí, Ujú. exacto. Ujú. Bueno, texto 39. Oh brahmanas, el Sri, quien había nacido en la familia de Angira Muni, al oír a su hijo llorando, abrió los ojos gradualmente y vio la serpiente muerta que tenía alrededor del cuello. Parece que el niño había visto ya en visión lo que había pasado, algo así, ¿no? Puede Ah, ser. Sí, antes ellos tenían ese poder. Ujú. él había sentido lo que pasó. Bueno, hay uno más de los poderes erradicados. Texto Cancelado. 40. Ujú. Traducción. Él arrojó a un lado la serpiente muerta y le preguntó a su hijo por qué estaba llorando, que si alguien le había hecho daño. Al oír esto, el niño le explicó lo que había ocurrido. El padre no le dio mucha importancia a la serpiente muerta que tenía en el cuello. Él simplemente la arrojó a un lado. En realidad no había nada que fuera muy malo en el acto de Maharaj Parikshit, pero él tomó del niño pero el tonto del niño le dio mucha importancia e influido por Kali, maldijo al rey, finalizando así un capítulo de una historia feliz. De alguna manera tenía que terminar, ¿no? Pues sí. Bueno, texto 41. Traducción. El padre oyó de labios de su hijo que el rey había sido maldecido, aunque nunca debió haber sido condenado, pues era el mejor entre los seres humanos. El rishi no congratuló a su hijo, sino que por el contrario, comenzó a arrepentirse diciendo, ¡ay de mí! ¿Qué acto tan pecaminoso ha realizado mi hijo? Él ha impuesto un castigo muy severo por una ofensa insignificante. Significado. El rey es el mejor de todos los seres humanos. Él es el representante de Dios y nunca se lo debe condenar por ninguna de sus acciones. En otras palabras, el rey no puede hacer nada malo. El rey puede ordenar que se cuelgue al hijo delincuente de un brahmana, pero no incurre en pecado por matar a un brahmana, incluso si hay algo malo en relación con el rey. Nunca se lo debe condenar. Un médico puede que mate a un paciente con un tratamiento errado, pero esa clase de homicida jamás se lo condena a muerte. Así pues, ¿qué puede decirse de un rey bueno y piadoso como Maharaj Parikshit? En el sistema de vida védico, al rey se lo forma para que se convierta en un Rajarshi o gran santo, aunque gobierne como rey. Es únicamente gracias al rey y su buen gobierno que los ciudadanos pueden vivir apaciblemente y sin ningún temor. Los Rajarsis dirigían sus reinos de un modo tan bueno y piadoso que sus súbditos los respetaban como si fueran el Señor. Esa es la instrucción que dan los Vedas. El rey recibe el nombre de Narendra o el mejor de los seres humanos. ¿Cómo entonces podía un rey de la talla de Maharaj Parikshit ser condenado por el inexperto y engreído hijo de un brahmana, a pesar de que ese hijo hubiera obtenido los poderes de un brahmana apto? Puesto que Samika Rishi era un brahmana bueno y con experiencia, no aprobó las acciones de su hijo que se había condenado. Él comenzó a lamentarse de todo lo que su hijo había hecho como regla general. El rey se hallaba fuera de la jurisdicción de las maldiciones y ni qué hablar de un rey tan bueno como Maharaj Parikshit. La ofensa del rey era de lo más insignificante y que fuera condenado a muerte era sin duda un pecado muy grande en el que había incurrido Shringi. Por lo tanto, el Rishi Samika lamentó todo el incidente. No era para tanto. No era para tanto.
A veces así sucede, ¿no? Como que Sí, es más lo que pasa en nuestra mente que, que lo que en verdad era. es verdad. Texto 42, traducción. Oh, hijo mío, tienes una inteligencia inmadura y por consiguiente no sabes que el rey, que es el mejor de los seres humanos, es como la personalidad de Dios. A él nunca se le debe poner en el mismo nivel que los hombres comunes. Los ciudadanos del Estado viven con prosperidad gracias a la protección que les brinda su insuperable valor. Texto 43. Traducción. Mi querido niño, el señor quien porta la rueda de una cuadriga es representado por el régimen monárquico y cuando este régimen queda abolido, el mundo entero se llena de ladrones que entonces vencen de inmediato a los súbditos desprotegidos como si estos fueran ovejas dispersas. Significado. Según el Srimad Bhagavatam, el régimen monárquico representa al Señor Supremo, la personalidad de Dios. Se dice que el rey es el representante de la absoluta personalidad de Dios, porque a él se lo forma de modo tal que adquiera las cualidades de Dios para proteger a los seres vivientes. El Señor planeó la batalla de Kurukshetra para establecer al verdadero representante del Señor, a Maharaj Yudhishthira, un rey ideal intensamente formado con el espíritu marcial mediante la cultura y el servicio devocional, constituye un rey perfecto. Esa clase de monarquía personal es muy superior a la llamada democracia, en que no hay ni formación ni responsabilidad. Los ladrones y truanes de la democracia moderna buscan ser elegidos mediante la falsa representación de los votos y los truanes y ladrones triunfantes se devoran a la población en masa. Un monarca preparado es muy superior a cientos de inútiles truanes ministeriales. Y aquí se señala con la abolición de un régimen monárquico como el de Maharaj Parikshit, las masas quedan expuestas a muchos ataques de la era de Kali. Ellas nunca están felices con una forma de democracia anunciada en demasía. El resultado de semejante administración sin rey se describe en los siguientes versos. Bueno, yo hasta aquí los acompaño con la lectura, ahora ya de audiencia. Muchas Gracias. gracias, hermano. Gracias. No, Así. si quieren puedo leer un rato. Ah, muy bien, Premi. Bueno, 44. A causa de la terminación de los regímenes monárquicos, ya que truanes y ladrones robarán la riqueza de la gente, habrá grandes desórdenes sociales. La gente será herida y matada, y los animales y las mujeres serán robados, y nosotros seremos responsables de todos esos pecados. Significado. La palabra Naha, nosotros, es muy significativa en este verso. El sabio asume debidamente la responsabilidad de los brahmanas como comunidad por matar al gobierno monárquico y darles así una oportunidad a los supuestos demócratas, que por lo general son asaltantes que roban la riqueza de los súbditos del Estado. Los supuestos demócratas han capturado la maquinaria administrativa sin asumir la responsabilidad de mantener la condición próspera de los ciudadanos. Cada cual captura el puesto para la complacencia personal y debido a eso, en vez de un rey, hay un número creciente de reyes irresponsables que les cobran impuestos a los ciudadanos. Aquí se predice que en ausencia de un buen gobierno monárquico, todo el mundo será motivo de disturbio para los demás, mediante el robo de las riquezas, los animales, las mujeres, etc. ¿Sigo? Sí. Ujú. Entonces, la generalidad de la gente se apartará de un modo sistemático de una civilización progresiva, en lo que respecta a las ocupaciones cualitativas de las castas y las órdenes de la sociedad, y en lo que respecta a los mandamientos védicos. Así pues, dicha gente se sentirá más atraída al desarrollo económico para la complacencia de los sentidos
y como resultado de ello habrá una población no deseada que va a estar al nivel de los perros y los monos. Significado. Aquí se predice que en ausencia de un régimen monárquico, la generalidad de la gente va a estar constituida por una población no deseada que será como los perros y los monos. Así como los monos están muy inclinados a la sexualidad y a los perros no les avergüenza la relación sexual, asimismo la generalidad de la población nacida de relaciones ilegítimas va a apartarse sistemáticamente de la senda védica de los buenos modales y las ocupaciones cualitativas de las castas y órdenes de vida. El estilo de vida védico constituye la marcha progresiva de la civilización de los arios. Los arios son progresivos en la civilización védica. La civilización védica tiene como destino el ir de vuelta a Dios, de vuelta al hogar, donde no hay nacimiento, ni muerte, ni vejez, ni enfermedades. Los Vedas le indican a todo el mundo que no permanezcan en la oscuridad del mundo material, sino que vayan hacia la luz del reino espiritual, mucho más allá del cielo material. El sistema de castas cualitativo y las órdenes de vida están planeados de modo científico por el Señor y sus representantes, los grandes rishis. El estilo de vida perfecto proporciona toda clase de instrucciones, tanto en relación con las cosas materiales como con las espirituales. El estilo de vida védico no le permite a ningún hombre ser como los monos y los perros. Una civilización degradada de complacencia de los sentidos y desarrollo económico es el resultado de un gobierno sin Dios o sin rey, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Luego la gente no debe quejarse de los pobres administrativos que ellos mismos eligen. ¿Digo? Sí, ¿O quieren decir? eso es lo que vemos día a día. Sí, lamentablemente. El emperador Parikshit es un rey piadoso. Él es sumamente célebre y es un devoto de primera de la personalidad de Dios. Él es un santo entre los miembros de la orden real y ha ejecutado muchos sacrificios de caballo. Cuando un rey de su categoría se siente cansado y fatigado, habiendo sido atacado por el hambre y la sed, no merece en absoluto que se lo maldiga. Significado. Después de explicar los códigos generales relacionados con la posición de los reyes y afirmar que el rey no puede hacer nada malo y en consecuencia que nunca se le debe condenar, el sabio Samika quiso decir algo acerca del emperador Parikshit específicamente. Aquí se resumen las cualidades específicas de Maharaj Parikshit. El rey, incluso considerado únicamente como rey, era muy célebre como gobernante que ponía en práctica los principios religiosos de la orden real. En los yastras se prescriben las órdenes de todas las castas y órdenes de la sociedad. Todas las cualidades del Kshatriya que se mencionan en el Bhagavad Gita 1843 se hallaban presentes en la persona del emperador. Él era además un gran devoto del Señor y un alma autorrealizada. Maldecir a un rey como ese, cuando se encontraba cansado y fatigado por el hambre y la sed, no era correcto en absoluto. Samika Rishi admitió así, desde todos los puntos de vista, que Maharaj Parikshit fue maldecida de una manera de lo más injusta. Aunque todos los brahmanas estaban inconscientes del incidente, aún así, toda la situación del mundo cambió a causa de la acción infantil de un niño brahman. Por eso el Rishi Samika, un brahmana, asumió la responsabilidad de todo el deterioro de las buenas órdenes del mundo. Luego el Rishi le oró a la omnipresente personalidad de Dios pidiéndole que perdonara a su inmaduro hijo, el cual carecía de inteligencia y había cometido el gran pecado de maldecir a una persona que estaba completamente libre de todo pecado, que era subordinada y que merecía ser protegida. Significado. Cada cual es responsable de sus actos, ya sean estos piadosos o pecaminosos.
Rishi Samika pudo prever que su hijo había cometido un gran pecado al maldecir a Maharaj Pariksit, quien merecía ser protegido por los brahmanes, ya que era un gobernante piadoso y estaba completamente libre de todos los pecados por el hecho de ser un devoto de primera del Señor. Cuando un devoto del Señor se le hace una ofensa, es muy difícil superar la reacción. Como los brahmanas están en la cabeza de las órdenes sociales, tienen la función de proteger a sus subordinados y no la de maldecirlos. Hay ocasiones en que un brahmana puede que, llevado por la furia, maldiga a un subordinado kshatriya o vaishya, etc. Pero en el caso de Maharaj Pariksit no había ninguna razón de ello, tal como ya se ha explicado. El tonto, el niño, lo había hecho por la pura vanidad de que era el hijo de un brahmana y que por ello quedó sujeto a ser castigado por la ley de Dios. El Señor nunca perdona a una persona que condena a su devoto puro. Por lo tanto, al maldecir a un rey, el tonto de Sringi había cometido no solo un pecado, sino también la mayor de las ofensas. El Rishi pudo prever, pues, que solo la suprema personalidad de Dios podía salvar a su hijo de ese pecaminoso acto. En razón de esto, él oró directamente pidiendo el perdón del Señor Supremo, quien es el único que puede deshacer algo que es imposible cambiar. El pedido se hizo en el nombre de un niño tonto, en quien no se había desarrollado ninguna inteligencia en absoluto. Aquí pudiera formularse la pregunta de que, como era el deseo del Señor que Parikshit Maharaj fuera puesto en esa difícil posición para que se pudiera liberar de la existencia material, entonces, ¿por qué era el hijo de un brahmana a quien se lo estaba haciendo responsable de ese ofensivo acto? La respuesta es que el ofensivo acto lo realizó un niño, solo para que éste pudiera ser usado muy fácilmente, y por la oración del Padre fue aceptada. Pero si se pregunta por qué se hizo responsable a la comunidad brahmana como un todo de permitir que Kali entrara en los asuntos del mundo, la respuesta se da en el Varaha Purana, en donde se dice que a los demonios que actuaron como enemigos de la personalidad de Dios, pero que no fueron matados por el Señor, se les permitió nacer en las familias de brahmanas para que aprovecharan la era de Kali. El totalmente misericordioso Señor les dio la oportunidad de nacer en las familias de brahmanas piadosos, de manera que pudieran progresar hacia la salvación. Pero los demonios, en vez de utilizar la buena oportunidad, hicieron mal uso de la cultura brahmínica, por estar envanecidos con el orgullo de haberse vuelto brahmanas. El ejemplo típico es el hijo de Samika Rishi, y a todos los hijos necios de los brahmanas se les advierte con esto, que no sean tan tontos como Singhi, y que siempre estén en guardia, en contra de las cualidades demoníacas que tenían en sus nacimientos anteriores. Por supuesto que el necio niño fue excusado por el Señor, pero otros, que pueden que no tengan un padre como Samika Rishi, serán puestos en grandes dificultades si hacen mal uso de las ventajas que han obtenido al nacer en una familia brahmana. Bueno, leo uno más y después paso para alguien que lea. Los devotos del Señor son tan tolerantes que incluso si son difamados, engañados, maldecidos, perturbados, desdeñados e incluso matados, jamás tienen deseo de vengarse. Rishi Yamika también sabía que el Señor no perdona a una persona que ha cometido una ofensa a los pies de un devoto. El Señor solo puede indicar que hay que refugiarse en el devoto. Él pensó en su fuero interno, que Maharaj Pariksit podría salvarse si a su vez maldecía al niño. Pero además sabía que a un devoto puro le son indiferentes las ventajas o reveses de este mundo. En virtud de esto, los devotos nunca se sienten inclinados a contrarrestar la difamación, maldiciones, desdeños, etc., personales. En sus asuntos personales a los devotos no les preocupan esas cosas, pero en el caso de que se realicen en contra del Señor y sus devotos, el devoto toma entonces medidas muy severas. Aquí se trata de un asunto personal.
y por consiguiente Samika Rishi sabía que el rey no lo contrarrestaría. Así pues, no había más remedio que pedirle al Señor por el inmaduro niño. No debe creerse que únicamente los brahmanas son lo suficientemente poderosos como para dar maldiciones o bendiciones a los subordinados. El devoto del Señor, aunque no sea un brahmana, es más poderoso que el brahmana. Pero un devoto poderoso nunca hace mal uso del poder en aras de su beneficio personal. Cualquier poder que el devoto tenga siempre se utiliza en servir al Señor y sus devotos únicamente. Así que, entonces, ya sabía el Muni, el Rishi, que Maharaj Parikshit no iba a contrarrestar la maldición, ¿no? Porque, ¿verdad? Premi vemos en varias lecturas como hay una maldición y después se contrarresta y vuelven a lanzarse otra maldición, o también la disminuyen o la cambian. Pero ya el padre de Shringi sabía que Maharaj Parikshit no iba a hacer nada porque era un gran santo, un gran devoto. Y tomaba todo como misericordia de Krishna. Entonces, los devotos del Señor son tolerantes, que incluso si son difamados, dice el texto, engañado, maldecido, perturbado, desdeñado, incluso matado, jamás tienen deseo de vengarse. Es una característica de los santos. Maharaj Parikshit, Jesús, Haridas Thakur, están libres de deseo de venganza, ven todo como un aprendizaje. Esa es nuestra meta, ¿no? Alcanzar esa visión de ver a la voluntad del Señor en todas partes. Está interesante, acá dice Srila Prabhupada que todos los devotos tenemos mucho poder, mismo que seamos muy pequeños. Entonces siempre tenemos que ser apreciativos y apreciar las cualidades de los demás para no crear así mal karma, ¿no? Y no afectar a las demás personas tampoco. No tenemos que tomar ofensa, mismo si nos critican o lo que sea, no tomarlo en serio para que eso no afecte a las personas tampoco, porque Krishna se puede enojar. Entonces aquí muestra la diferencia entre un brahmana de casta o grandes sabios que hacen mucha austeridad, que con mucha facilidad se irritan, maldicen o causan guerra, comparado con el carácter del devoto que tenemos que tratar de seguir esos pasos. Los devotos que no, digamos que no se toman las ofensas de forma personal, como el Muni que encontró la serpiente ahí que le puso y la tiró a un lado y como que ya no pasa nada, no, no voy a hacer drama y que... Ujú. Sí, muy bueno leer el Bhagavatam todos los días porque nos da esta mirada que la tenemos, bueno, por lo menos yo la tengo que llevar a la práctica, a veces no es tan fácil en la práctica, y por leer todos los días y ver los ejemplos como nada, nos ayuda un montón a tenerlo más presente y a saber por dónde, y a tener la respuesta de cómo actuar. Porque si no estaría el Bhagavatam, como de dónde sacamos a veces todas estas respuestas, estos ejemplos, como el Bhagavatam nos da, sí, la forma de actuar. Sí, a la hora de la hora es muy difícil, son pruebas muy duras, pero es verdad, acá tenemos los mejores ejemplos de un rey, él muy poderoso, el mejor administrador. Al parecer es una característica también de los reyes o los gobernantes más elevados, son los que también se saben desapegar
Eso dijo una vez Radhana Swami. Me recuerdo en Mayapur que otro maestro lo glorificó diciendo, los mejores gurús son los que no quieren ser gurús o que no quieren ser reyes o administradores porque no tienen deseos. Pero como lo hacen con desapego, así como Maharaj Parikshit, por eso lo hacía también, así como leímos Maharaj Yudhishthira. Él no solo seguía las instrucciones del Señor y ni siquiera se ponía de partido de ningún lado político ni nada, ¿no? Así que sin duda el desapego es una característica de la santidad. Muy bien, ya vamos a terminar el capítulo. Comentarios. Sí, en definitiva no tenemos que ofendernos o guardar resentimiento con nadie, porque lo primero nos afectamos nosotros mismos. Como dice el maestro Mahatma, alguien hace algo mal y nosotros nos castigamos. No tomémonos las cosas muy en serio, ¿no? Draupadi, texto 49. 49. Dicen, Sí, ¿verdad? Ujú. el sabio se lamentó así del pecado que cometió su propio hijo. Él no le dio mucha importancia al insulto de que lo había hecho objeto el rey. Significado, todo el incidente queda ahora aclarado. Que Maharaj Parikshit enguirnaldara al sabio con una serpiente muerta no era en absoluto una ofensa muy seria, pero que Shringi maldijera al rey sí lo era. La ofensa seria la había hecho únicamente un niño tonto. En consecuencia, merecía que el Señor Supremo lo perdonara, aunque no era posible librarse de la reacción pecaminosa. A Maharaj Parikshit tampoco le importó la maldición de que lo había hecho objeto un brahmana tonto. Por el contrario, sacó pleno provecho de la difícil situación y por la gran voluntad del Señor, Maharaj Parikshit logró la máxima perfección de la vida a través de la gracia de Srila Sukadeva Goswami. En realidad, eso era lo que el Señor deseaba. Y Maharaj Parikshit, Rishi Shamika y su hijo Shringi contribuyeron todos a que se cumpliera el deseo del Señor. Así que ninguno de ellos fue puesto en dificultades porque todo se hizo en relación con la persona suprema. 50. Por lo general, aunque los trascendentalistas se los involucre en dualidades del mundo material, ellos no se afligen, ni tampoco disfrutan con cosas mundanas, pues están ocupados de un modo trascendental. Significado. Los trascendentalistas son los filósofos empíricos, los místicos y los devotos del Señor. Los filósofos empíricos tienen por meta la perfección de fundirse en el ser del absoluto. Los místicos buscan percibir a la superalma omnipresente en los devotos del Señor. Están dedicados al amoroso y trascendental servicio de la personalidad de Dios. Como Brahman, Paramatma y Bhagavan son diferentes fases de la misma trascendencia. Todos estos trascendentalistas están por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. Las aflicciones y felicidades materiales son producto de las tres modalidades y por consiguiente, las causas de esas aflicciones y felicidades materiales
no tiene nada que ver con los trascendentalistas. El rey era un devoto y el rishi era un místico. Así pues, ambos estaban desapegados al incidente fortuito creado por la voluntad suprema. El niño travieso fue un instrumento para cumplir la voluntad del Señor. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 18 del canto primero del Srimad Bhagavatam, titulado Maharaj Parikshit es maldecido por un niño brahmana. Muy bien, Ya. mañana empezamos el siguiente capítulo. Sí, Y sí, cuántas veces nos pasan cosas muy desagradables en la vida y después nos damos cuenta que era lo mejor que nos podía pasar, ¿verdad? sí, Sí, pues si lo vemos así, con una visión espiritual, ¿no? Muchas veces pensamos, uy, no, ¿por qué pasa eso? Y nos damos cuenta que Krishna nos está salvando o protegiendo. Entonces, bueno, una oportunidad más para cultivar nuestra fe, tratar, ¿verdad? De pedir a Krishna mucha sabiduría y mucha compasión cuando recibamos pruebas que cualquier momento se presentan o a cada rato, y para tener sabiduría, ¿verdad? Para enfrentar esos aparentes obstáculos que a veces son disfrazados, son bendiciones disfrazadas de obstáculos. No sé si hay comentarios, si no, aquí nos quedamos por hoy. Vamos a Food for Life. Madre, también